mujeres. Pero bueno, en entrevista ya está el doctor en economía, Luis Huesca Reynoso, para que nos hable de este tema. Luis, yo te doy la bienvenida y bueno, para que nos amplíes con estadísticas, información, cómo estamos aquí en Sonora, cómo va la tendencia, cómo fue en años anteriores. Gracias, buen día a la audiencia, qué gusto saludarte. Ajá, Bueno, pues este es un tema que genera mucha polémica también, porque en todo el mundo las micros y pequeñas empresas son las que generan una gran parte del empleo, generan mucha riqueza. sí, En México no es la excepción, no es la excepción y has dado pues datos excelentes. Siempre sí, INEGI se luce, la verdad, hace un excelente trabajo con todo su esfuerzo en recabar toda esta información tan oportuna y precisamente a través de bases de datos de INEGI, como son sus censos económicos, es una situación que no cambia mucho. Estos son datos pues muy recientes. El censo económico más reciente que se levantó, 2018, que está disponible. sí. Y bueno, no, es información que realmente nos puede decir qué situación y qué contexto tiene tanto Sonora como México. Entonces, bueno, has dado excelentes datos, ya adelantaste un poco el caso de Sonora, Sí. pero es importante poner el contexto de lo que sucede a nivel nacional. La producción, uno se preguntaría, a ver, ¿qué tanto producen o cómo está en el caso de México las pequeñas empresas en cuanto a generación de trabajos, de producción, de riqueza, ¿no? De valor agregado? Entonces vamos a ver que en México es una dicotomía, es decir, existen dos Méxicos. Sí. Un México grande que está integrado por muchos micronegocios, muchas pequeñas empresas, y un México chico, más formal, en donde hay pocas, muy grandes empresas, pero hay Ajá. muy pocas, que producen mucho, ¿no? Producen mucho. Entonces vamos a explicar esto rápido. El México grande es aquel en el que el 95.5% son negocios que tienen de 1 a 10 empleados, como habíamos comentado ahorita. A nivel nacional es el 95%. Entonces son muchos negocios y producen poco, producen el 6% del valor agregado nacional, es decir, lo que también por cuestiones de estadística contable, pero podemos decir que es el PIB, ¿no? Es el PIB. El Producto Interno Bruto. Ajá. 6% del PIB lo producen 95% de micro y pequeñas empresas. Ok. Ese es el México grande, pero que produce poco, Pero que produce ¿no? poco, claro. ¿Cuántos trabajos generan? Pues la verdad generan muchos, ¿no? Entonces vemos, Sí. generan 46% del empleo que se genera en México año con año. 46% lo generan en los negocios hasta 10 empleados. Sí. Esta situación hace que por el otro lado tengamos ese México chico en donde apenas el 0.2%, o sea, no es ni medio punto porcentual, producen mucho, producen 66% del PIB, o sea, una tercera parte del pastel Sí. lo producen apenas 0.2 empresas que son de 251 empleados o más, ¿no? Ok. O más de 251 contratan a este tamaño de población. Son negocios grandes. Claro. Entonces producen una tercera parte, pero solo contratan al 25%. Si lo diseccionamos más, vamos al otro lado ahora, al México grande que produce poco. Negocios de 11 a 50 empleados. Son las también llamadas micros, ¿no? Micro, sí. Eh, Estas producen otro 6% del PIB, pero contratan al 3.6%. Recordemos, el 95% son pequeñas, son negocios en el que contratan hasta 10 trabajadores, a lo mucho. Entonces, aquí tenemos que es el 3.6% de número de empresas, generan el 15%, y la otra partecita que son las medianas, que son aquellas que van de 51 hasta 250 empleados, eh, no son ni el 1%, son 0.7%, generan otro 15% del empleo del país, pero producen el 12% del PIB. Ok. Entonces vemos que a medida que crece la escala, el tamaño de los negocios,
empiezan a producir más, pero contratan a menos cantidad de población. ¿Cuántos negocios son al año más reciente, los datos que nos da INEGI? Este 0.2% de negocios grandotes que generan mucho, pero generan pues un 25% del empleo nacional. Estos son alrededor de entre 14 y 15 mil negocios a nivel nacional. A nivel Entonces vemos nacional. que son pocos negocios muy grandes. Generan empleo, sí, pero no es tanto como si lo hacen las pequeñas. Entonces podemos ver esta dicotomía mexicana que se reproduce, diría yo, en todo el mundo. Es muy común. Los negocios micros y pequeños son los que generan la mayor cantidad de empleos, no son las grandes empresas. A ver, no les quito, ¿no? No, no, estamos demeritando que No generen empleo. demeritamos. Ajá. Pero si vamos también al esfuerzo porque eso sucede en países desarrollados, es la misma situación. Sin embargo, generan más valor agregado. Es decir, los micros y pequeños negocios generan más producción, por lo tanto pueden pagar mejores sueldos también. Sí. Y contribuyen con una carga importante de los impuestos. Entonces aquí vemos ya, como te decía, es un tema complejo, pero es un tema sencillo de entender qué está pasando. Entonces estas pocas empresas, repito, el 0.2%, no son más de 15,000 negocios grandotes, producen mucho, generan una cuarta parte del empleo nacional, pero pagan pocos impuestos. Pagan pocos impuestos. Pagan pocos impuestos, sí. Su carga fiscal es muy poca. Y esto, finalmente, ¿por qué lo comento? Lo comento en la medida en que el Estado, un Estado, en el caso mexicano, que sea fuerte, necesita ser un Estado recaudador, un Estado que redistribuya los ingresos. ¿Qué hacen Canadá, por ejemplo? Canadá cobra de una manera muy progresiva a las empresas los impuestos y los redistribuye en manera de apoyos a las pequeñas empresas, que son las que generan más negocios, que tienen una carga de seguridad social muy pesada, que es parte de las principales quejas pues, que tienen los pequeños comerciantes, las pequeñas industrias, los pequeños negocios en México, es que les cuesta mucho hacerse formales. Bueno, eso pasa en todo el mundo. Sin embargo, en otras partes desarrolladas, otros países desarrollados, mencionaba Canadá, Sí. de los impuestos que recaudan de las grandes empresas y grandes corporativos que generan mucho valor agregado, eh, usan recursos para poder facilitarles, digamos, con la mitad del costo de la seguridad social a sus trabajadores, ¿no? Porque se sabe que son los que generan más de la mitad de los empleos, las pequeñas y medianas, micros y pequeñas empresas, primero, nada más. Pues recordemos entonces con este tema, con este punto central, que, que, que realmente son más de 2/3 lo generan los micros y pequeños negocios, generan pues, que son hasta 50 empleados. Sí. Estos generan pues más de la mitad, estamos hablando del casi el 60%, casi el 60% del empleo. Okay. Y también está la crítica de que muchos de ellos son informales. ¿Sí? Una es de ese 95% de los negocios pequeñitos, muchos pues tienen que quedar sin informalidad en la sombra, precisamente porque producen, pero no pueden, no tienen capacidad de hacerse formales. Es lo que le quería preguntar, doctor. ¿Está estimado o es cuantificable cuántos negocios informales hay? Porque si bien a lo mejor existen muchos pequeños negocios que son completamente familiares, bueno, a veces no están registrados. ¿Cómo detectar y cómo cuantificar que todos los negocios informales que hay que no pagan impuestos, pero que están generando empleos a final de cuentas? Claro, es importante también, como bien lo comentas, el no satanizar a estos grupos de empresas pequeñas Sí, que están dedicadas a actividades que son lícitas, ¿no? sí, claro, Actividades productivas que se necesitan, por eso existen. claro. Y la misma Secretaría de Hacienda da un grado de permisibilidad también, porque saben que generan muchos empleos y que ayudan al país. Sí, Son aproximadamente, pues son más de la mitad. Se habla de alrededor de la población asalariada, los que sí, contratan las empresas,
Son alrededor de cerca de 28, 30 millones de empleados informales. Okay. Y alrededor de 25, 24 millones son formales, asalariados formales, Sí. que son los que trabajarían la mayor parte en negocios medianos. Algunas de las MIPYMES también, claro, ¿no? Pero hablamos de que son como el 5% de las pequeñas. Sí. Y a medida que va creciendo la escala de los negocios, se van formalizando. Entonces, está muy detectado el problema. Eh, eh, pues la informalidad no deja de ser de menos de 60% del trabajo que se genera en México. Comentaba los impuestos y decía no hay que satanizarlo a los pequeños negocios porque ellos con todo su esfuerzo, ellos qué más quisieran hacerse formales. Claro. Pero esto no le cuesta más de un punto del PIB de recaudación al Estado. ¿Cuánto cuesta la no recaudación de las formales? Sí. Un equivalente a lo que entran por remesas. Es decir, como 5 puntos del PIB, como 60,000 millones de dólares. Es lo que el Estado mexicano no está recaudando y no ha recaudado en este gobierno, lo que va de este gobierno, de las grandes empresas. De las grandes empresas. Sí, hay mucha facilidad todavía. Uh-huh. Hay cuestión ahí que se está manejando el tema también de que tiene que ver con amparos para no pagar su carga fiscal que deben pagar Sí. año con año. Y ya no me refiero a adeudos viejos. Es lo que año con año no le entra a Hacienda, que al menos se estiman en que son entre 5 y 6 puntos del PIB. Sí. Digamos, es casi lo que generan los pequeños negocios, sí, lo que no recaudan de las grandes empresas el Estado mexicano. Entonces ese es un dinero fresco que año con año le hace falta al país y que con ese dinero, que es como le hace Canadá, le hacen en Europa, Dinamarca, Noruega, en España, lo llevan para ayudar a que respiren las pequeñas empresas. Okay. Lo aplican en programas, en seguridad social, en apoyarlas con las contribuciones de seguridad social para que no mueran los negocios pequeños. Oiga, doctor, ¿y aquí cómo llamar a un pequeño negocio, a la tortillería, a la carreta de hot dogs, a la formalidad? Si bien a veces los trámites burocráticos pues son tardados y son a veces hasta tediosos, ¿no? ¿Cuál podría ser la fórmula para poder llevar y decir a los propietarios, sabes que aquí estoy contigo y paga impuestos, o sea, vete a la formalidad para que puedas tener más crecimiento? Claro, han habido esquemas a lo largo de apoyos por el lado de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, sobre todo, para estos tipos de negocios en México. Sí. Programas que han pasado, ¿no? Como los famosos registros de pequeños contribuyentes que se llamaron los repecos. Ajá. Cambiaron de nombre y sí han servido, pero pareciera que de repente hace falta, se agotan, o sea, hace falta dos cosas. Uno, un seguimiento, sí, para precisamente detectar los que realmente están sufriendo, teniendo problemas, que son la mayoría. Sí. Y hacerlos que permanezcan formales. Entonces, de repente, el otro punto que decía son dos, es el seguimiento y el otro es que son programas que carecen de recursos. Te reitero, el Estado mexicano tiene la gran oportunidad de cobrarle bien los impuestos a los grandes negocios, que producen mucho, acumulan mucho, pero pagan muy pocos impuestos. Y la verdad, generan solamente el 25% de los empleos. No es poco, pero la mayor parte del trabajo, insisto, 3/4 partes lo están generando las pequeñas, las micros y las medianas. No son las grandotas empresas las que generan la mayor parte del empleo, pero sí generan 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Y por lo tanto, por eso México sigue estando en el segundo lugar junto con Guatemala, como los que recaudamos, como los peores recaudadores de impuestos. México junto con Guatemala y países de América Latina, empezando por Brasil y los que están pues en Centroamérica también están haciendo buena labor en recaudar mejor, así como empezando ahí por del Ecuador hacia abajo, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia. Sí. Tienen una recaudación sorprendente y han reducido mucho la informalidad, han mejorado los ingresos de la gente, los salarios. Entonces, falta por ahí hacer tarea. Muy bien. Yo le agradezco, doctor, que nos haya acompañado